También queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Estamos en este tiempo donde vamos a considerar la palabra de Dios en su programa Arequipa en Comunión. Gloria a Dios. Tenemos la bendición de poder compartir el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quisiéramos tomar este tiempo para poder ser edificados con la palabra de Dios. Así que vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10. Y vamos a dar lectura en esta hora con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, vamos a ir a partir del versículo número 1. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: había, dice, en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor. La bendición que tú nos das en este día de estar en tu casa, que a través de este tiempo tu pueblo y cada uno de nosotros podamos ser edificados, ser fortalecidos. Ministranos, Dios mío, que tu Espíritu Santo tome esta palabra y sea enviada para poder, Señor, traer fortaleza en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Obra, mi Dios, ahora ninguna arma forjada prevalecerá contra nosotros. Ninguna arma que el enemigo levante, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, gracias. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Gracias por la victoria que tú nos das en este día. En el nombre de Jesús te lo imploramos y te lo rogamos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Estamos aquí en este tiempo que Dios nos ha concedido el poder dar este mensaje. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, este libro nos habla de crecimiento. Amén. Habla de avance. Habla de extensión. Quiere decir que la iglesia en el libro de los Hechos empezó el crecimiento, la extensión. Gloria a Dios. La iglesia no solo permaneció en Jerusalén, sino que también la iglesia comenzó a extenderse a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos entonces el cumplimiento que Cristo dio a sus apóstoles. Amén. Le dijo: y ustedes serán testigos. Amén. Yo no sé cuántos son testigos, pero ustedes serán testigos, empezando por Jerusalén y luego hasta los confines de la tierra. Han transcurrido 2000 años y la iglesia ha sido testigo, gloria a Dios, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición. Sin embargo, la iglesia ha seguido creciendo, ha seguido extendiéndose. Jerusalén es el punto de inicio. Jerusalén, hermanos, vemos cómo 3000 judíos se añadieron al mensaje del apóstol Pedro. Allí vemos que no fue Pedro, sino fue el Espíritu Santo convenciendo de pecado,
y mostrando a aquella multitud que Jesucristo es el Mesías. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Aleluya. El crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, luego se añadieron 5,000 judíos. Recuerde que en Jerusalén es la ciudad, amén, amada, y era una ciudad que tiene que ver con el pueblo judío. Quiere decir que los primeros convertidos al cristianismo eran judíos. Ahora, este crecimiento, en todo crecimiento, Dios siempre ha usado instrumentos. Amén. Instrumentos que Dios lo toma, lo separa, y cada uno de nosotros somos ese instrumento en las manos de Dios. Amén. Dios tomó lo que no sirve, lo débil de este mundo, pero Dios lo toma, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Ahí la iglesia, vemos que desde el capítulo 1 de Hechos, el apóstol Pedro es una de las figuras que sobresale y prevalece, amén, aún antes del libro de los Hechos, ya cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro y le dijo: Pedro, deja las redes y serás pescador de hombres. Ya el Señor había llamado a Pedro personalmente. El caso de Pablo no es el mismo. Amén. Pablo tuvo un encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado, pero Pedro, amén, caminó con Jesús. Pedro compartió con Jesús. Tuvo muchas experiencias con Cristo mientras Cristo estuvo en esta tierra. Ahora, cuando vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos, en el verso 1, dice: y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mire, la iglesia, para poder lograr este crecimiento, tuvo que sufrir la persecución, tuvo que sufrir la oposición. Sabe que a veces queremos crecimiento, queremos avance en nuestras vidas, pero no queremos pruebas, no queremos dificultades, no queremos que venga la oposición. Pero a mayor padecimiento también habrá mayor gloria. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Mayor gloria, más padecimiento. Es como el oro es puesto en el horno de fuego, y a través del fuego Dios nos purifica más. Entonces, Pedro estuvo en Jerusalén. Pedro desde el principio fue un testigo poderoso. Por eso estudiar la Biblia, estudiar los libros de la Biblia, trae para nosotros una bendición. Pedro, vemos en este estudio en Pentecostés. Mire, desde el capítulo número 2, Pedro en Pentecostés. Pedro orando por un cojo de nacimiento en la puerta del templo La Hermosa. Pedro en el Sanedrín judío. Y ya habíamos visto en el capítulo 9 que Pedro llegó a Lida, una ciudad que está a 50 kilómetros de Jerusalén. Y allí en Lida, Pedro llegó a visitar a los hermanos y había un cojo, había un paralítico que hacía 8 años estaba en esa condición. Su nombre era Eneas. Pedro llegó allí y Pedro le dio un mensaje y le dijo: Eneas, en el nombre de Jesús, levántate. Ese fue el mensaje. En el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de Jesús tiene poder. Y Pedro sabía que el nombre de Jesús era un nombre que no era cualquier nombre. Era el nombre, amén, que podía resucitar muertos, que podría traer sanidad. Y aquí Eneas, aquí en Lida, recibió este milagro. Este hombre que truncó su vida por un tiempo, ahora se levanta y dice la palabra que Eneas quedó completamente sano. Luego, en el capítulo 9, vimos también que luego Pedro se va a Jope. Amén. Jope
es un puerto marítimo, y aquí en Jope había una gran necesidad, una mayor necesidad. Y es que Dorcas, una discípula del Señor, había muerto. Le dijeron a Pedro que vaya allá a Jope, porque esta discípula, que dice que, gloria a Dios, que era muy amada por la iglesia, esta discípula que hacía túnicas y que vestía a los pobres, a las pobres, a las viudas de la iglesia, y todos realmente sintieron, amén, que Dorcas había muerto y la estaban velando allí. Y entonces a Pedro le dan ese aviso y le dicen que vaya allá a Jope. Y Pedro fue a Jope, y ¿sabe qué? Allí Pedro retiró a todos, entró a la habitación y oró por Dorcas. Y la Biblia dice que Dorcas volvió a la vida. Dorcas resucitó. Vemos a Pedro, mire, gloria a Dios, en varios acontecimientos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como Pedro, el hombre que en un momento había negado a Cristo 3 veces. Sin embargo, el Señor, ¿qué cosa? Lo levantó. El Señor restituyó a Pedro. Amén. Lo llamó para pastorear sus ovejas. ¿Sabe? El Señor tiene un propósito. Siempre en momentos de nuestra vida hemos cometido errores, hemos fallado, pero a pesar de esas fallas, cuando reaccionamos, cuando decimos, sí, me equivoqué, es ahí donde Dios puede obrar, donde Dios puede levantarnos. Pedro había negado 3 veces al Señor, pero sin embargo, para él no terminó todo, porque cuando Pedro estaba ya en la pesca, volvió nuevamente a hacer al oficio que había dejado, y cuando le dijeron que el Señor estaba en la orilla, en el mar de Tiberias, Pedro, ¿sabe qué? Se tiró al agua y fue, aleluya, en ese carácter que tenía Pedro, dijo, esta es la oportunidad. Aunque negué al Señor, sin embargo, cuando le dicen que el Maestro está ahí, el Señor había resucitado, ahí es que Pedro tiene una conversación muy cercana con Cristo, y el Señor le habla y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo no sé cuántos aman al Señor. Le dice, ¿me amas? Por segunda vez. Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez, Pedro empezó a llorar amargamente, porque 3 veces había negado, y ahora el Señor le dice 3 veces si le amaba. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. El Señor le dio el ministerio, el pastorado. Pedro entonces viene a ser un líder en el libro de los Hechos. Después de esto, la figura de Pedro, amén, desde el capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 9 que estamos aquí estudiando, y el capítulo número 10. Pero ¿qué sucedió en Jope? Jope realmente viene a ser un puerto, un lugar donde se abre la puerta a los gentiles. Amén. Pero también Jope nos recuerda el lugar donde llegó Jonás. Jonás llegó a Jope, pero no para ir a los gentiles, no para ir a los ninivitas y predicarles a aquel pueblo, sino que Jonás llegó a Jope para tomar una nave e irse lejos, dice. Aleluya. Él no quería ir a Nínive, pero allá este Jope es el mismo lugar donde Jonás no quiso ir. Y aquí en Jope, Pedro tiene una visión. Aleluya. El Señor le habla a Pedro a través de un éxtasis o una visión. Y el Señor le muestra, amén, que aunque hay cosas que para los judíos son inmundas, y por ser inmundas los judíos no podían tener relación
con otras naciones, con otros pueblos, a los cuales los judíos consideraban inmundos. Sin embargo, Pedro tiene una visión allá en Jope, donde se quedó algunos días, y allí Pedro, en esa visión, allí en Jope, dice que ve un lienzo, ¿no?, con animales inmundos, y que luego el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro ahí no quiere comer eso, pero el Señor dice: yo lo he limpiado. Está hablando, ¿sabe de qué? De un pueblo, de una nación o naciones que no eran judíos. Y entre ellos estamos nosotros, porque acá ninguno de nosotros somos judíos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que los judíos no se juntaban con los gentiles. Los judíos no tenían relación con los gentiles. No entraban a la casa de un gentil porque sabían que los gentiles comían cualquier tipo de carnes y los judíos no comían cualquier tipo de carne. Ahora, avanzando aquí en este estudio, pues Pedro es la figura principal, podemos decir, en los primeros capítulos del libro de los Hechos. El Señor Jesucristo ya había declarado a Pedro y le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves significa que Pedro iba a abrir la puerta a la evangelización. Pedro iba a abrir la puerta para que los gentiles o los judíos pudieran conocer a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Y sabe que esa llave que el Señor le dio, entonces con esa llave Pedro abrió la puerta. En Pentecostés abrió la puerta se abrió y 3,000 judíos se convirtieron a Jesucristo. Alabanza al Señor. En el capítulo 8, Pedro también llegó a Samaria junto con Juan y también ingresó con los samaritanos. ¿Sabe que Pedro fue un hombre que tuvo defectos, pero también amaba al Señor? Aleluya. Y Dios lo levantó. Dice que también Pedro, aquí ya en el capítulo número 10, ahora vamos a ingresar ya al capítulo 10, aquí vemos entonces que Pedro va a llegar a, gloria a Dios, a Cesarea. Y es ahí donde Pedro, a través de esta llave, que es la evangelización, va a abrir la puerta a los gentiles. Vamos a ver el capítulo número 10, verso 1. Dice la palabra del Señor, hasta el verso 3 dice: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Qué dice el relato bíblico? Que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Allí en Cesarea era el cuartel general que ocupaba los romanos. Se dice que había allí como 6,000 soldados romanos. Era un cuartel general. Y en Cesarea se encontraba Cornelio. Cornelio era un militar, era un centurión. Amén. Cornelio era un hombre que estaba en la milicia, era romano, por lo tanto era gentil, él no era judío. Sin embargo, dice algo más la palabra. Vamos a ver aquí en el verso 2, que este hombre, Cornelio, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Mire el ejemplo de Cornelio, de este hombre que era romano, era gentil, no era judío, pero la Biblia dice que era temeroso de Dios. ¿Qué más dice la palabra? Dice que hacía muchas limosnas, quiere decir que apoyaba al pueblo de Dios y oraba a Dios siempre. Este hombre, con las limitaciones que tenía, como era Cornelio, sin embargo, amén, en sus limitaciones,
él se acercaba a Dios. Él buscaba a Dios. Cornelio no tenía todo el conocimiento que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos todo el consejo de Dios, tenemos la Biblia. Cornelio no tenía todo eso. Sin embargo, hay algo que está en el corazón de los hombres, hay una ley que Dios ha puesto en el corazón. Y los hombres entienden que hay un Dios. Y Cornelio, en sus limitaciones, comprendía que había un Dios. Y él invocaba a Dios. Él no invocaba a los dioses, a los ídolos que adoraban los romanos. Él invocaba al Dios que es espíritu y es vida. Gloria a Dios, amén. Era temeroso con toda su casa y dice, oraba a Dios siempre. Versículo 3, estoy en el capítulo 10 de Hechos. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, dice, él estaba orando, estaba ayunando, eran las 3 de la tarde y vio un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía Cornelio. ¿Sabe? Un ángel, un mensajero de Dios, vino a la habitación donde estaba Cornelio. Este hombre, mire, no era judío, era romano. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios conocía que él tenía temor. El temor, Dios conoce cuando los hombres temen a Dios, tienen un respeto a Dios. Y Cornelio respetaba a Dios, al Dios de los judíos. Y allí es que entonces un ángel de Dios, dice, entró donde estaba Cornelio y le llamó por su nombre. ¿Y sabe qué le dijo? Cornelio. ¿Dios nos conoce o no nos conoce? Usted puede estar en cualquier parte del mundo y pensar que Dios no sabe nada de lo que usted está atravesando. Y la Biblia dice que ese ángel fue enviado por Dios y cuando fue allí le dijo Cornelio. O sea, sabía su nombre, sabía quién era. Y mirándole, dice la palabra, bueno, vamos a ver sobre esto. Era un ángel. En el libro de los Hechos, vamos a ver que ha habido la manifestación de ángeles, ¿no? En varias partes del libro de los Hechos. En el capítulo 1, en la ascensión de Jesús, allí hay 2 ángeles. En el capítulo 5, dice que el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los apóstoles salieron, le dijo, vayan y prediquen allá en el templo, salgan, pero no se callen. En el capítulo 8, un ángel del Señor le dijo a Felipe, anda, desciende al sur, al desierto de Gaza. ¿Se da cuenta que en el libro de los Hechos los ángeles están presentes? En la vida de la iglesia los ángeles están moviéndose y hoy día los ángeles de Dios también están presentes. ¿Lo cree o no lo cree? Los ángeles de Dios. Cuando usted ve el libro de los Hechos va a ver más adelante en el capítulo 12 de los Hechos, también Pedro, cuando Herodes toma a Pedro y lo sentencia a muerte, un ángel le abre las puertas a Pedro y sale. Gloria al Señor. Más adelante, al final del libro de los Hechos, cuando Pablo va a compadecer ante Roma y lo llevan en una nave, ahí también un ángel se presentó y le dio un mensaje a Pablo. Así que los ángeles de Dios son mensajeros. Amén. Ahora, vamos al verso 4. Dice, este ángel que le habló a Cornelio, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, amén, él mirándole, dijo Cornelio dijo, no a este ángel, ¿quién es, Señor? Y le dijo, y le respondió el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí hay un mensaje, aquí hay una instrucción que le da este ángel, aleluya, amén, le da a Cornelio. Le dice, haz esto, amén, anda, envía hombres a Jope. Y allí hay un hombre, allí hay alguien que se llama Pedro. Y este te dirá
lo que tienes que hacer. Gloria a Dios. Así que el Pedro no sabía nada de esto, pero ya Dios se había revelado a Cornelio. Ya Dios había tratado con Cornelio, o sea, Dios le habló a él. Y es que Cornelio, aunque tenía conocimiento del Dios de Israel, sin embargo le faltaba la salvación. Él tenía que conocer al Mesías, que es Jesucristo. Entonces dice la palabra que Cornelio, al escuchar las instrucciones del ángel, inmediatamente obedeció lo que el ángel le dijo. El verso 7 dice, ido el ángel, o sea, el ángel se fue, el que hablaba con Cornelio, y este llamado Cornelio llamó a dos criados suyos, a un devoto soldado de los que le asistían, dice el verso 8, y los envió a Jope después de haberles contado todo. Así que Cornelio creyó en el mensaje del ángel. Creyó. A veces, ¿cuántos creyentes que tienen la Biblia, que han caminado en el camino del Señor durante años y no creen en lo que dice la Biblia? Pero este Cornelio creyó lo que le dijo el ángel. Amén. Por eso que dio orden para que fueran a Jope y buscaran a Pedro. Cornelio no conocía a Pedro, pero él cree en el mensaje de este ángel. Ahora, vamos a ver ya a partir del verso 9, en el capítulo 10 de los Hechos, vemos cómo Dios había tratado con Cornelio y ahora Dios va a tratar con Pedro. Mire, Dios va a llevar adelante sus planes. Primero trata con Cornelio, le envía un ángel y ahora va a tratar con Pedro. Y a Pedro, gloria a Dios, le va a mostrar una visión. Una visión, dice en el verso 9, mire lo que dice. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, o sea, estos dos hombres que envió Cornelio a buscar a Pedro, Pedro subió a la azotea para orar, verso 9, cerca de la hora sexta. Era el mediodía aproximadamente. Subió, dice, a orar a la hora sexta. Verso 10, y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer. Pedro tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, verso 11, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Qué tal experiencia tuvo Pedro? Mire, una visión, ¿no? Y ve animales inmundos. Lo que un judío rechazaba. ¿Qué rechazaba un judío? Los animales inmundos. ¿No es cierto? Y en esa visión, él ve unos animales inmundos. Pero entonces, una voz le dice en esta visión, Pedro, mata y come, le dice. Entonces, en esta visión, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pedro no acepta la orden que le da el Señor. Mata y come. La voz volvió a repetirse por segunda vez. Y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo. Amén. Entonces, se hizo por 3 veces, verso 16. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. ¿Qué experiencia tuvo Pedro ahí? ¿Sabe? Dios puede tratar con nosotros a través de sueños, a través de visiones. Puede tratar con nuestra vida a través de la revelación escrita, que es la palabra. Así que Dios no tiene un molde. Y aquí Dios trató con Pedro a través de una visión. Y cuando Dios le dijo, pues lo que tú dices inmundo, Dios dice, yo lo he limpiado. Yo lo he limpiado. Se estaba refiriendo a los gentiles. Se estaba refiriendo Dios a nosotros.
Nosotros no somos judíos. Alabanza al Señor. Quiere decir que la salvación no solamente fue para Israel, sino que la salvación se extendió a otras naciones. Vamos a ver el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo, dice, dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿sabe qué le dijo el Espíritu Santo? Pedro estaba perplejo por la visión que tuvo, pero ahora el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Amén. 3 hombres están en la puerta, ahí abajo. Así que Pedro, levántate, desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Cuál es la sorpresa de Pedro cuando va a abrir la puerta? Que eran gentiles, que no eran judíos. Ahora, ¿cómo yo voy a ir con gentiles? Si los judíos no se juntan con los gentiles. Gloria a Dios, hermano. Los judíos no entran en la casa de un gentil. Y eso es así. Pero ya el Señor había ministrado a Pedro a través de la visión. Ahora vamos a ir al verso 21. Estamos avanzando. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, ¿sabe qué le dijo Pedro? He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ya, estos soldados le compartieron a Pedro y le dijeron, un santo ángel se ha revelado a Cornelio. Amén. Nuestro amo, podríamos decir, porque habían siervos, ¿no? Y entonces allí escuchó Pedro atentamente, verso 23, y entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Cuando un judío iba a hospedar a un gentil en su casa, eso no era posible. Sin embargo, Pedro le dijo a ellos, pasen, eran gentiles, eran romanos, y los hospedó. Gloria a Dios. Dios ha derribado esa barrera entre judíos y gentiles. Ya no hay barrera entre pobres y ricos. Amén. Gloria a Dios. No hay barrera. Dentro de la iglesia no hay clases sociales. No hay barreras. Todos somos iguales. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todos somos iguales. Y sabe, dice aquí la palabra que los hospedó, dice el verso 23. Y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Bueno, aquí dice la palabra que Pedro ahora llega a Cesarea. Llegó a Cesarea, Cornelio estaba esperando, había convocado a todos sus parientes y amigos más íntimos, y cuando Pedro entró, dice, entró, salió Cornelio a recibirle y postrado a sus pies le adoró. Bueno, Cornelio era un militar y ¿qué hizo? Comenzó a adorar a Pedro. Mas Pedro le dijo, levántate, pues yo mismo soy hombre como tú. Es que él era gentil. Gloria a Dios, amén. Pedro le dijo, levántate. Amén. Seguramente Cornelio, en esa visión, Dios le habló, claro. Le dijo que iba a venir alguien a traerle un mensaje. Y esto le produjo adorar, pero le dijo, levántate. Ahora vamos a ir al verso 27. Y hablando con él, entró a la casa de Cornelio y muchos que se habían reunido. Y le dijo, verso 28, vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Está testificando. Pedro ahora está en Cesarea, está en la casa de Cornelio. Todos los que están reunidos en esa casa son gentiles. Pedro es judío. Pedro había llevado a algunos judíos también. Pero él testifica en esta casa y dice, pues, amén, cuán abominable es esto. Cuán abominable. Y dice, por lo cual, verso 29 dice, pero a mí me ha mostrado Dios, que dice Pedro, verso 28, que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Quién le mostró esto, hermano? Fue Dios. Verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y dice aquí que Cornelio comienza a contarle su testimonio, que se encontró con un ángel. Gloria a Dios, un ángel le habló. Y por esa razón es que lo fue a buscar a Pedro. Y eso es lo que dice la palabra, ¿no? Ahora, aquí vamos a avanzar rápidamente, amén, porque este capítulo tiene como 38 versículos. Pero vamos a entrar ya a la parte del verso 34. Dice, entonces Pedro, mire Pedro, abriendo la boca, le dijo, esto nos impacta. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que Dios no hace acepción de personas. Verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro entendió eso. Dios no hace diferencias. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, verso 36, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Allí Pedro está dando el mensaje. Pedro está diciéndole a ellos, a este grupo de gentiles, que Jesús es el Señor, es el Mesías. Verso 38, eso lo puede anotar, capítulo 10, verso 38 de los Hechos. Dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo nos habla que Satanás es el autor de la opresión. Él es el que oprime, pero el Señor vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Y sabe quién es el que rompe esas cadenas? Jesucristo. Pedro comenzó a dar un mensaje en la casa de Cornelio, un mensaje poderoso, de tal manera, dice ya en el verso 44, vamos a avanzar, que mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Sabe? Los gentiles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿quiénes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo en Jerusalén? ¿Quiénes recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo? ¿Fueron gentiles o fueron judíos? Eran judíos, los 120 que estaban en el aposento alto eran judíos. No había ningún gentil. Pero ahora Pedro ha dado el mensaje en la casa de Cornelio, un gentil. Y hay un grupo de gentiles que no son judíos. Y el Espíritu Santo descendió y fueron llenos, hablando en nuevas lenguas. Y el Espíritu Santo es para nosotros también. ¿Los cree o no los cree? Es para hoy también. Y fueron y hablaban en lengua, verso 46. Y magnificaban a Dios. Ahora el verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos
días. Esta es la figura de Pedro, el instrumento que Dios usó en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya más adelante vamos a ver que ya la figura de Pablo es la que va a tomar realce ya hasta el capítulo 28, pero se dice que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Y es el Espíritu Santo el que sigue en medio de su iglesia. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie en esta hora. El Señor nos ayude realmente a tomar esta palabra. Amén. Cuando usted toma esta palabra, el libro de los Hechos, va a conocer cómo la iglesia siguió avanzando. Vamos a orar. Levante sus manos ahora y dígale: Señor, gracias. Te adoramos en este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por concedernos recibir esta enseñanza. Gracias, Dios, que quede atada a nuestros corazones, que pueda producir cambio en nuestras vidas. Tú eres el mismo. Dígale al Señor, tú no has cambiado. Dígale al Señor en esta hora, tu palabra me cambie. Tu palabra transforme mi vida. Haga la obra en mi mente. Mi Dios, gracias. Tu iglesia siguió avanzando. Tu iglesia siguió extendiéndose. Dios poderoso, te pedimos que haya crecimiento en nuestras vidas, que haya avance en nuestras vidas. Dígale, Señor, yo quiero ir de poder en poder, de gloria en gloria. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Toma toda carga, toda aflicción, sabiendo, Dios mío, que a través de las pruebas, a través de la oposición, pues tú has traído crecimiento y has llevado nuestras vidas a un mayor avance. En el nombre de Jesús, dale gracias a Dios. Dígale: gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por edificarnos en esta hora. Gracias por ministrar a nuestras vidas. Y nos vamos fortalecidos en el nombre de Jesús. Te lo imploramos y te lo pedimos en esta hora. Gracias, Dios. Amén y amén. Dale gracias a Dios en esta hora. Dale gracias al Señor, porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Les saludamos en el amor de Jesucristo. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces en esta parte. Vamos a poder recoger nuestras